técnico, vamos a ver lo que es estábamos viendo lo que son los dispositivos periféricos de entrada y salida y los dispositivos mixtos, ¿no? Ok, esto era lo que estábamos viendo en la clase anterior. Ya. Tenemos algunos periféricos, ¿no? Los periféricos son los componentes que no son propiamente del computador, pero que ayudan enormemente en las labores con la computadora. Eh, Generalmente nosotros conectamos por medio de cables de estos periféricos a la computadora, ¿no? Y el puerto eh, por, que se está, que se está estandarizando es el puerto USB. Pero también hay conexiones inalámbricas, como ustedes recordarán, ¿no? Yo podría colocar un mouse inalámbrico mediante un receptor USB que tengo que conectarlo aquí. Y el emisor sería el mouse, ¿no? El mouse emite una señal inalámbrica y eh, el receptor, que por ejemplo podría ser esta pequeña especie de flash memory, es el receptor, ¿no? Entonces hay una comunicación inalámbrica, pero obviamente el mouse es un dispositivo conocido como dispositivo periférico. Ahora bien, había una clasificación amplia de los periféricos y aquí tenemos algunos tipos de periféricos, ¿no? Eh, los periféricos de entrada, que son los que permiten ingresar información o dar órdenes al computador. Los periféricos de salida, que en cambio me permiten como usuario recibir información procesada desde el computador. Y también los dispositivos de entrada y de salida, es decir, son dispositivos mixtos. Como por ejemplo, una pantalla táctil. Las pantallas táctiles generalmente ustedes las han de haber visto o las están utilizando en sus teléfonos celulares, ¿sí? Pero también pueden estar presentes en las en monitores, en portátiles, en computadores todo en uno, es decir, que tienen el CPU, el monitor en un mismo compartimento. Ya, entonces miren, ustedes tocan la pantalla y dan órdenes. Y el cambio, el computador, por medio de la pantalla también les presenta los resultados. Entonces, miren, la pantalla, una pantalla táctil sería un dispositivo de entrada y de salida. Y también tenemos los famosos conocidos, por su importancia, también tenemos los famosos dispositivos de almacenamiento, que también son de entrada y de salida, ¿no? Que permiten ingresar información al CPU, al computador, y también recibir información desde este. Eh, ya, tenemos los periféricos de entrada, los periféricos de salida, que esto ya les había indicado en el menú anterior, en la clase, en el video que les había subido a la plataforma.
¿ya? Miren, aquí tengo, por ejemplo, una Palm. Es era como era una agenda electrónica y que funcionaba con este lapicito, donde nosotros podíamos escribir o dar órdenes a este dispositivo. Y en esta agenda electrónica ustedes podían recibir su correo electrónico, enviar correo electrónico, escribir notas, ver el calendario, colocar eh, reuniones en ese calendario. Es una agenda electrónica definitivamente, ¿ya? Entonces, este tipo de dispositivos tuvo su boom hace unos 15 o 20 años atrás. Pero con la llegada de los smartphones, los teléfonos inteligentes fueron reemplazados obviamente por estos dispositivos, ¿no? Pero miren, aquí tenía una pantalla que respondía con este lapicito. No era del todo táctil, ¿no? Eh, pero con este lapicito podían ustedes apuntar, escribir o dar órdenes. Entonces, miran, este era un dispositivo también de entrada, ¿no? Este lapicito. ¿Ya? Miren, el touchscreen, es decir, el mouse que viene en las portátiles, es otro dispositivo que les permite a ustedes dar órdenes, ¿no? También es otro dispositivo de entrada. Aquí hay un trackball. Es la versión antigua del touchscreen. Aquí, en cambio, utilizaban ustedes una bolita eh, que ustedes la hacían girar y dependiendo a dónde giren, el puntero del mouse se cambiaba de dirección o tomaba dirección diferente. Tenemos los periféricos como el micrófono, que recibe ondas sonoras y las transforma en ondas digitales que son grabadas o escuchadas por medio de los parlantes, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de dispositivo de periférico serán los parlantes? ¿De entrada, mixto o de salida? Nada, Los parlantes, ¿verdad? De Ustedes hablan salida. por el micrófono, pero escuchan por los parlantes o por los audífonos. Entonces, de salida. ¿De acuerdo? Miren, aquí tenemos el joystick, que en inglés joy es de diversión y stick es como palo o algo así. Entonces es o barra, o palanca. Barra, ¿no? Barra de diversión. Entonces generalmente esto es utilizado para los gamers, ¿no? Ellos sabían utilizar bastante esto para jugar con sus games. También son dispositivos de entrada. Periféricos de entrada también tenemos el escáner, miren. ¿Qué es lo que hace el escáner? Lo que hace es digitalizar una imagen física de un documento, como puede ser una revista, una fotografía o cualquier otro documento, y lo transforma en una versión digital que se almacena en su computador. ¿Sí? Eh, las cámaras digitales también, ¿no? Ustedes toman una fotografía y también lo que hace es digitalizar una imagen del exterior y almacenarla en una memoria que tiene estas camaritas, que también es la memoria de almacenamiento, ¿no? Ahora bien, miren, aquí tengo los periféricos, algunos periféricos de salida. Miren, habla de una webcam. ¿Será la webcam un periférico de salida? Generalmente las webcam vienen, por ejemplo, incorporadas a las laptops, ¿no? De hecho, están grabando ahorita que estoy viendo yo, les veo a ustedes. Recibe por el ojo o por el lente la información, pero la procesa o la envía al monitor.
Miren, aquí están los auriculares o los altavoces como periféricos de salida, ¿no? Miren, el GPS. ¿Sí han visto un GPS ustedes? No, ¿Para qué sirve el GPS? Para ubicarse. Ya, el GPS es el sistema de coordenadas global, que lo que hace es enviar información de dónde estamos ubicados físicamente en un sector. Generalmente este dispositivo que está aquí es como una pantallita pequeña, se comunica con el satélite. Y el satélite le envía información de sus coordenadas y a ustedes les muestra como un mapa, ¿no? Generalmente esto lo utilizan, por ejemplo, las personas que trabajan en transporte, ¿no? Los camioneros, transportación privada, por ejemplo, los taxis o transportación pública, los taxis. Entonces, gracias al GPS, ellos pueden acceder, sin conocer una dirección, ellos pueden llegar a esa dirección, ¿no? Porque reciben información en su GPS desde satélite. Y esta información que la reciben es presentada en esta pantallita. El monitor es otro dispositivo de salida. Por ahí sale toda la información que ustedes, las respuestas. El proyector, miren, el proyector. Entonces yo puedo proyectar mi pantalla. Cuando estábamos en clases físicas, ahí yo conectaba el proyector a mi computadora y ustedes podían ver mi pantalla, ¿no? Entonces la salida de mi video, inclusive de mi audio, era dirigida hacia el proyector. Y aquí están otros dispositivos clásicos, ¿no? Los monitores, ¿no? Los monitores tenemos de dos tipos. Los que ya están de salida, que son los famosos CRT y que están basados en la tecnología de tubos catódicos. También, por cierto, muy dañinos para la salud visual de los usuarios. Y los nuevos monitores panel delgado o thin panel. Eh, con tecnologías que iniciaron con los famosos LCD y luego reemplazados por los famosos LEDs o LCD de Display Liquid Crystal Display o pantalla de cristal líquido, ¿no? Que era una tecnología utilizada en estos tipos de monitores, ¿no? Pero ahora han sido reemplazados por los famosos LED que utilizan la tecnología de luz blanca o luz fría que se supone que es una tecnología que cuida el ambiente y que hace al hacer un consumo mínimo de energía eléctrica. Entonces ahora casi todo es LED, las lámparas, las linternas. Ok. La impresora, ¿no? Es otro de los dispositivos por medio del cual recibo información procesada del computador, ¿no? Aquí están los parlantes y los auriculares. El famoso proyector o el GPS. Y aquí hay dispositivos que son mixtos, ¿no? Es decir, reciben información y también envían información. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos al famoso al ruteador. Este dispositivo, también conocido como dispositivo de comunicaciones en redes, es un dispositivo que recibe información y que también la envía, es decir, hay dos vías, ¿no? Entrada y salida en estos tipos de dispositivos. Todo lo que nosotros trabajamos en Internet se envía y se recibe desde un ruteador. Estos dispositivos
En base a estos dispositivos está conformada la estructura de la red de Internet y las redes también privadas, que son las famosas redes LAN o redes de área local. Entonces necesitan ruteadores para poder intercomunicar los diferentes dispositivos de la red, ¿no? Conectar impresoras, conectar computadores, conectar teléfonos inteligentes, conectar laptops, conectar tabletas o cualquier otro dispositivo que se conecte a la red. ¿De acuerdo? Si yo envío algún mensaje, ese mensaje va a viajar va a atravesar una serie de ruteadores, ¿no? Y cuando me respondan, también esas respuestas, esos mensajes de respuestas van a viajar por una serie de ruteadores hasta llegar a mi computador. Las pantallas táctiles, que era lo que les había dicho, ¿no? Que por un lado nosotros podemos ver la información, es decir, es un dispositivo de salida porque puedo ver resultados, y por otro lado, por medio de mis pulsaciones en la pantalla, cuando es una pantalla táctil o touchscreen en inglés, yo puedo dar órdenes para que realice alguna tarea específica, ¿no? Hay algunas laptops de gama alta que tienen este tipo de pantallas, ¿no? Pero obviamente sus costos también son elevados, ¿no? Entonces ahí ya depende del bolsillo del usuario qué tipo de dispositivo puede adquirir, ¿no? Ahora, dispositivos de almacenamiento, jóvenes. ¿Cuáles son? Memoria Dispositivos externa. o periféricos de almacenamiento. Miren, ¿qué es lo que dice aquí de los dispositivos de almacenamiento? Dicen, perdón que le interrumpa, dice la compañera Carmita que tuvo que ir a una emergencia a un niño de 4 años a ¿Perdón? que la compañera Carmita tuvo que salir de emergencia con su niño de 4 años que tiene problemas de salud. Ah, ya, ya. Listo, listo. Señor Isa, muy amable, muchas gracias. Ya. Entonces, miren, aquí estaba el tema de hoy, que eran estos dispositivos. Vamos con los periféricos de almacenamiento, ¿no? Estos sistemas informáticos pueden almacenar los datos tanto interna en la memoria como externa en los dispositivos de almacenamiento. Internamente las instrucciones o datos pueden almacenarse por un tiempo en los chips de silicio de la RAM o memoria de acceso aleatorio. Ya, estos son dispositivos internos, no son periféricos de almacenamiento, ¿no? Ya, en la memoria RAM, que es la memoria principal, ahí se almacena temporalmente la información importante del ordenador, como es el sistema operativo, los programas del sistema operativo y también los programas de aplicación, como por ejemplo el Word, el Excel, están ahí almacenados temporalmente, ¿no? Ahora, estos, estos datos necesita, digamos, el computador necesita de una memoria más permanente y más amplia en cuanto a espacio, ¿no? Entonces ahí intervienen lo que se conocen como los dispositivos de almacenamiento. Entonces, los dispositivos de almacenamiento de acceso permanente serían, por ejemplo, el disco duro dentro del computador, ¿no? Pero hay dispositivos periféricos de almacenamiento que hacen lo mismo, por ejemplo, un disco duro externo, que ustedes lo pueden conectar al puerto USB de su computador. Entonces aquí tenemos un disco duro externo.
En el mercado hay una infinidad de marcas, modelos y tamaños. No solamente en la parte física, sino en la capacidad de almacenamiento. Entonces, miren, aquí tenemos este, ¿no? Entonces, miren, con este cablecito USB o mini USB se conecta en el extremo del dispositivo, ¿no? Y del otro lado tiene una interfase USB convencional. Entonces, miren, aquí lo estamos viendo. Las capacidades van entre 500 megas, perdón, gigas, 1 tera, 2 teras. Igual los costos van entre, por ejemplo, uno de 2 teras puede estar, o de 1 tera que yo he comprado alrededor de los $80. Entonces aquí ustedes pueden almacenar los instaladores o la información importante de su computadora, ¿no? Entonces, miren, aquí tengo diferentes, ahí la marca Samsung, la marca Adapta, Western Digital. Hay algunos formatos, miren, de estos discos duros externos. ¿Ya? Entonces, la información que guardemos aquí va a estar permanentemente disponible para ustedes, para los usuarios. Ahora bien, estos dispositivos de almacenamiento se pueden clasificar según la tecnología de acceso en 2 tipos, ¿no? Los de acceso secuencial y los de acceso aleatorio. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, jóvenes? En un acceso secuencial, eh, ustedes para ir a la información que está en la ubicación 10, me refiero a los sectores o pistas. Veamos cómo es internamente. Miren, aquí está un plato de un disco duro, ¿sí? Entonces, miren, aquí están las pistas y el conjunto de... Aquí está la pista, ¿no? Son las circunferencias, igualito que un disco de los antiguos. Y los sectores son una porción que incluye varias partes de una pista, ¿no? Esta parte blanca, podríamos decirlo, ¿no? Entonces aquí están las pistas, que son estos círculos concéntricos, pista 1, pista 0, pista 1, pista 2, pista 3, y aquí esta parte, especie como de triángulo, es un sector, ¿sí? Y dentro de la convergencia de pistas y sectores, es decir, estos espacios de aquí se conocen como clústeres. Aquí, en estos clústeres, es donde se almacena la información en forma de pulsos magnéticos, es almacenada aquí. Estamos viendo un solo platito y un disco duro es una secuencia digamos, una pila de platitos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en el caso de los dispositivos que tienen acceso secuencial, por ejemplo, yo para acceder a la información que está en el sector, qué sé yo, en el sector 10, yo tengo que ir desde el sector 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí puedo yo extraer la información o puedo grabar la información. Es un acceso secuencial, es decir, deben ir desde el principio, recorrer los que están en el medio, los sectores que están en el medio, hasta llegar al clúster o al sector final. ¿De acuerdo? En cambio, en un acceso aleatorio, yo digo, quiero irme al clúster 1000 que está en la pista 20 en el sector 15. Entonces, el, el- el dispositivo tiene una tablita que se conoce como tabla de particiones, donde está el índice de los datos, como el índice de un libro. Entonces, él simplemente dice, dice, lee la información. Esta información está en el sector 10, en la pista 20, por decirlo. Entonces, Plin se va de una allí y ahí puede extraer o puede grabar la información. Es decir, es un acceso más directo, también conocido como acceso aleatorio. Es decir, la primera ubicación que tenga disponible, yo puedo utilizarla para grabar o para recibir información. En cambio, en un acceso secuencial, tiene que recurrir desde la primera pista, el primer sector, el primer clúster, hasta llegar a la pista o al clúster que esté disponible, en la pista y sector último. ¿De acuerdo? Ya. En el caso de los discos duros, el acceso es acceso aleatorio, ¿no es cierto? Pero en el caso de las cintas, aquí les voy a poner cintas o también conocidas como tape backup o cinta de respaldo de información, ¿ya? Generalmente esto utilizado en los servidores. Estos cartuchitos yo le ponía aquí en este lector de cintas. Ahí, en cambio, el servidor va grabando la información. Algo, algo que se utiliza, por ejemplo, esto es cuando las cámaras de video. Las cámaras de video, ustedes no pueden ir, digamos, directamente, ¿no? En las más antiguitas, sobre todo. No podrían ir directamente a una fecha, a un tiempo determinado, sino que tenían que recorrer desde el principio. Por ejemplo, se graba toda la información de hoy día, ¿ya? Y yo quiero ir a la información, por ejemplo, de las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Es recorrer desde el principio, ¿no? Desde que comenzó a grabar, desde las 5 de la mañana, hasta que llegué hasta las 8. Entonces, era un acceso secuencial. No podía saltarme directamente. Claro que ahora hay dispositivos de video que son de acceso directo, ¿no? De acceso aleatorio. Entonces, lo que les dice aquí es que hay ese tipo de accesos, ¿no? Un acceso secuencial que tienen que ir desde el primer elemento hasta el final. En cambio, el acceso aleatorio dice que accede directamente a la dirección donde se encuentra almacenada físicamente la información que se desea localizar sin tener que pasar previamente por la almacenada al principio de la superficie de grabación y el punto donde se almacena la información buscada. Esos dos tipos de acceso hay en los dispositivos de almacenamiento. Ya, los tipos de dispositivos o dispositivos de almacenamiento, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí, habla de las memorias, hay tres tipos de memorias, ¿no? La memoria ROM, que es también conocida como memoria solo de lectura y que generalmente almacena información importante del sistema, del computador. Ya, entonces, por ejemplo, en la memoria RAM hay un programita que se conoce como el programa BIOS. eh, el programa POST, que lo que hace es una autoprueba de los componentes o de los dispositivos conectados al computador. Entonces,
este programita comienza a verificar si está bien conectado el monitor, si está bien conectado el teclado, si está bien conectado el mouse, enviando señales, ¿no? Y los dispositivos tienen que hacer un eco de estas señales, es decir, deben responder. Si es que existe algún problema y algún dispositivo no contestó, entonces simplemente la computadora va a presentar en pantalla algún error y no va a continuar con el proceso de carga del sistema operativo. Se me ocurre, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, desconectan el teclado, por ejemplo, no lo han conectado bien. Y entonces, al momento de encender y activarse el post, no recibe señal del teclado. Entonces, a ustedes les va a aparecer un mensaje que diga error del teclado. Por ejemplo, veamos aquí. Ya, por ejemplo, aquí. Miren, error de teclado. Aquí está en español. En el caso de una portátil es esto, ¿ya? Entonces no está bien conectado el teclado o a su vez puede ser que el teclado esté averiado y realmente debamos mandarlo digamos, repararlo o reemplazarlo. Entonces no continúa la carga. Entonces nosotros, ¿qué tendríamos que hacer en principio? Desconectar y volver a conectar, verificar que todo esté bien conectado y volver a reiniciar el computador para que otra vez corra el programa post y se verifique nuevamente, ¿no? ¿Qué más tenemos, chicos? Aquí estaba. Ya. La memoria RAM, que es la memoria que les decía, ¿no? La memoria principal o también conocida como memoria central, es donde está toda la información, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo que estamos viendo, el video que ustedes están viendo, la información visual que están ustedes presenciando está almacenada en memoria RAM. Si se va la luz o si se me desconecta si se me descarga la batería, muy posiblemente la información que esté aquí se pierda, ¿ya? Y dentro de el otro tipo de memoria, que es la memoria auxiliar o la memoria también conocida como memoria secundaria, están todos los dispositivos de almacenamiento externo que nosotros podemos utilizar, como son el disco duro. Bueno, en el caso de la memoria auxiliar, al disco duro también interno se le categoriza como una memoria auxiliar, ¿no? Pero también puede haber un disco duro externo, ¿no? El disquete o disco floppy, bueno, estos ya son de la época de los dinosaurios, ya no hay disquetes, ¿no? Ahora lo que tenemos son los famosos flash memories, USB, donde ustedes almacenan su información y hay diferentes tipos, ¿no? Flash USB o también las micro SD, que están en los celulares, ¿no? Esos chips pequeñitos son memorias también auxiliares. Ahora, ¿cómo se mide la información? ¿Qué unidades de medida tenemos nosotros en información, en almacenamiento de datos? Al igual que ustedes han conocido unidades de medida para longitud, como por ejemplo el metro y todos sus eh, múltiplos y submúltiplos, también tenemos unidades de medida para la información, ¿no? Al igual que ustedes han conocido el gramo, sus múltiplos y sus submúltiplos, también nosotros tenemos aquí en informática las unidades de almacenamiento, las unidades de medida de almacenamiento, ¿no? Siendo la unidad más pequeña la conocida como el byte. El byte que sirve para almacenar o para medir